Sean bienvenidos todos a este nuevo video tutorial en el cual estamos en la unidad 6, semana 5. Vamos a ver movimiento de rotación, ¿sí? Aquí en esta parte de movimiento de rotación podemos ver el movimiento en su propio eje de ciertas figuras, ¿sí? De ciertos elementos, de ciertas figuras geométricas. Como por ejemplo podemos ver el atornillamiento, pues este tornillo que está girando en su propio eje y esto describe pues unos planos en el eje X, en el eje de las Y y en el eje de la Z. Estos ejemplos y demás ustedes pueden profundizar con el profesor que está impartiendo la cátedra. Vamos a ver esta parte que es también una de las más importantes, que es el momento de inercia. Sí, aquí vemos que estos cuerpos tienen diferentes formas, ¿sí? Y por lo tanto puede variar pues la posición en donde se puede estar midiendo el radio, ¿sí? O la distancia de giro, como podemos observar, ¿sí? Me dice, los tres cuerpos de la figura tienen la misma masa y el mismo radio. Si les aplicamos la misma fuerza F perpendicular al radio y en su periferia les proporcionaremos el mismo momento de la fuerza. Ojo, y aquí hay la parte más importante, esta fórmula. Esta fórmula está ahí, es el momento de inercia. ¿Y qué me está diciendo? El momento de inercia, que se lo representa con la letra I, de una partícula respecto de un eje, es igual o es el producto, significa multiplicación de su masa. Cada objeto tiene su propia masa, masa representado con la letra M, por el cuadrado de la distancia al eje de giro, ¿sí? Entonces la M, aquí es la M de masa del objeto, y aquí está pues lo que es la R, que es la distancia al eje de giro. Por lo tanto, nosotros sabemos que siempre trabajamos en el sistema internacional y nosotros a la masa, pues en el sistema internacional la medimos en kilogramos. Y a la R, que es la distancia al eje de giro, pues a la distancia nosotros la medimos en el sistema internacional en metros. Pero como me dice que va a estar elevado al cuadrado, pues quedaría metros al cuadrado. Entonces, estas son las unidades del momento de inercia, ¿sí? Y profesor, el momento de inercia para cualquier figura geométrica es el mismo. Nos hiciésemos esa pregunta. Pues no, el momento de inercia es particular para cada figura. En este sentido, podemos observar esta tablita. Por ejemplo, a un aro delgado, ¿sí? Este es un aro delgado hueco, como podemos ver, la parte que está en la parte céntrica está hueca, ¿sí? Esta parte que vemos aquí está hueca, está libre. Aquí no es una parte sólida, ¿sí? Entonces, el momento de inercia, para medir el momento de inercia del giro de un aro, pues viene dado por la siguiente fórmula. Momento de inercia es igual a la masa del aro por la distancia del eje de giro al cuadrado. Aquí coincide, ¿sí? Aquí coincide. Veamos el cilindro hueco, ¿sí? Aquí tenemos un cilindro que en la parte central está vacía y la fórmula también viene a repetirse. Pero si nosotros nos fijamos en la esfera hueca, vemos que ya la fórmula cambia, que se le ha agregado 2/3, que va a multiplicar a la masa y a la distancia con respecto al eje de giro elevado al cuadrado. Ahí va a cambiar. Si vemos la barra delgada, ¿sí? También cambia su fórmula. Aquí ya le agrega pues un doceavo. Y aquí está la L. Es decir, que ya cambia, ya no es que se tome en cuenta en el sentido de esta parte, ya que la barra ya es más longitudinal, ¿sí? Se toma en cuenta esta parte. Lo que es un cilindro sólido, miren con respecto al cilindro hueco. El cilindro sólido, al ser sólido, pues ya se le agrega un medio, ¿sí? La esfera maciza, es decir, una esfera ya completa, compacta, ya no es como esta esfera hueca, es una esfera maciza, rellena, pues cambia a 2/5.
Y por ejemplo, aquí vemos a un disco macizo cambia a un medio con respecto a otros elementos, a otras figuras geométricas. Vemos el cilindro hueco de pared gruesa. Miren cómo ya va cambiando su fórmula. Sí, porque aquí tiene dos contornos. Esta partecita que está aquí es maciza, la parte que está en el medio ya es hueca. Y cambia, pues tiene diferentes grosores. Ojo, para el paralelepípedo, ¿sí? Para el paralelepípedo sólido es como una tabla que está girando, pues tiene esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste nuestro deber? Nuestro deber consiste en, en más una parte teórica, ¿sí? Me dice, responda verdadero o falso según lo planteado a continuación. Aquí hay que responder verdadero o falso. Aquí me dice, escriba las unidades del momento de inercia en el sistema internacional. ¿Cuáles eran? Pues kilogramo, vamos acá. ¿Cuáles eran las unidades? Porque recordemos, la fórmula estándar era esta, masa por la distancia al eje de giro. Por lo tanto, las unidades vienen a ser kilogramo por metro al cuadrado. ¿Sí? Y aquí en esta otra parte, la última, me dice escribir las fórmulas de los momentos de inercia de los siguientes cuerpos. ¿Cuál era la fórmula del aro delgado? Pues si nos acordamos era la misma. Era momento de inercia del aro delgado es igual a la masa por la distancia al eje de giro elevada al cuadrado. ¿Sí? Y la del cilindro hueco y la de la esfera, aquí van escribiendo las fórmulas en esta última parte del deber. ¿Sí? Y la demás parte teórica y demás ejercicios que ustedes pueden ver ahí, pues la van a tratar con el profesor titular que está impartiendo la cátedra. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.